1% Podcast. 1% Podcast. El trabajo dignifica. 10 respuestas, 10 episodios, 10 experiencias de personas travestis, transexuales y transgénero que habitan la Patagonia Norte. 10 historias de lucha para conseguir trabajo y garantizar derechos. Bueno, soy Amira Cerda, soy activista y militante. Actualmente milito en la asociación de ATTS, Asociación de Trans y de Trabajadoras Sexuales. Soy rionegrina de cepa, nací en Barda del Medio. Es un pueblo muy chiquitito, pero bueno, tenemos el dique que le da riego a la producción del Alto Valle, así que es hermoso mi pueblo. Igual lo recuerdo con nostalgia porque me dio mucho, pero tuve que emigrar de golpe porque también me quitó mucho, ¿no? Pero bueno, sí lo recuerdo bien y me gustaría en algún momento volver y poder ser feliz, ¿no? Lo que siempre pedí, o sea, respeto nada más. Episodio 2. Amira Cerda. Entrevista realizada en julio del 2023 en Cipolletti, Río Negro, Argentina. Mi infancia, la verdad, fue hermosa. Luego, en mi transición, empezaron un poco los problemas por mi transición. Es muy difícil ser travesti en un pueblo. Entonces, padecí absolutamente todas las discriminaciones, ¿no? Tanto en lo educativo como en el sistema de salud. Pero bueno, fui como progresando de a poco y militando en mi pueblo, organizándonos con algunas personas de la diversidad para poder ir haciendo, ¿no? el fortalecimiento que por ahí una necesita, ¿no? en ese momento. Costaba mucho porque estoy hablando del 2000, ¿no? Como en el 2000 que egresé de la escuela de Barda del Medio, en la escuela número 37. Pero bueno, fue una etapa que empecé mi transición como muy difícil. Me costó mucho secundaria. Es algo que la verdad que no me trae muy buenos recuerdos. Pude terminar luego mis estudios, pero bueno, la verdad que todo fue muy complejo. Por ahí recuerdo algo puntual de la educación, que tal vez muchos lo ven como una pavada, pero para mí es algo que me marcó a la hora de hacer gimnasia. Mi profesor me aparta y me hace hacer gimnasia con las mujeres, ¿no? O sea, ya él veía que la pasaba mal porque te obligaban, era fútbol o vóley. No había otra alternativa y bueno, me tenía que bancar las burlas de todos mis compañeros, ¿no? Pero bueno, finalmente así fui conquistando mis espacios y mis derechos, que era lo que a mí me hacía feliz y me hace feliz, ¿no? Y recuerdo que a los 5 años era como ya me expresaba un montón. También por ahí mis tías me cuentan que la infancia era como que pedía ponerme polleras y cosas y pedía muñecas. Obviamente nací en un seno familiar muy católico conservador y en un pueblo donde abunda la heteronorma, ¿no? Entonces era muy difícil, muy difícil salir de eso. Y a los 8 años, bueno, fui un poco más como pudiendo expresarme y mi transición lo hice al finalizar el 7º grado, que ya es como, bueno, basta. De a poquito fui cortando, mira, recuerdo que me iba cortando las remeras para hacerme escote porque no quería ya usar ropa de la que me compraban, ¿no? Mi padre. Y así fui como transicionando. Después fue una lucha en todos los ámbitos, ¿no? De lo que más me marcó fue la educación, porque tuve que pelear absolutamente todo para poder estar, ¿no? Para poder formar parte, porque el sistema educativo te expulsa de alguna u otra manera, te va expulsando. Entonces yo insistía en que quería estar en el espacio y bueno, lo fui logrando de a poco. 1% Podcast. El trabajo dignifica. 10 respuestas, 10 episodios, 10 experiencias de personas travestis, transexuales y transgénero que habitan la Patagonia Norte. 10 historias de lucha para conseguir trabajo y garantizar derechos.
Bueno, después migré a Neuquén. Una vez terminado el secundario migré y allí pude encontrar la libertad que tanto buscaba. Bueno, mis amistades fueron una parte fundamental en mi pueblo porque fueron quienes me dieron fortaleza. De hecho, yo creo que hoy soy quien soy gracias a mis amistades, ¿no? Y también o sea, en el sistema educativo, en la primaria, como que fuimos también nombrándonos, ¿no? Como, bueno, che, vos, viste, como esos susurros de que también somos parte de la diversidad y nos fuimos encontrando y nos fuimos abrazando y nos fuimos fortaleciendo porque era de la única manera que podíamos estar bien. Porque es como también, viste, la fortaleza que una se va armando en el pueblo para poder salir adelante, como nos fuimos encontrando con los compañeros de la diversidad en el colegio y allí fuimos armando lazos para poder organizarnos y poder defendernos, porque de alguna otra manera buscábamos esa aliade para poder defendernos, porque el sistema educativo no estaba preparado para una persona travesti en un pueblo, ni para una persona gay o lesbiana, ¿no? La única manera nuestra era generar alianzas. Y es allí donde conocí a mis amigas que hasta el día de hoy nos tenemos, ¿no? Como, algunos quedaron, pero la mayoría como sí, migró como para también buscar empleo o para estudiar otra carrera, otras cosas. Eran tiempos difíciles donde no podía transitar por la calle, donde nos trataban desde degenerado hasta perverso, hasta que degenerábamos a todo el mundo. O sea, eran otros tiempos, no son los tiempos de ahora, que ahora voy y todo el mundo, de hecho actualmente hago mucho trabajo social, tanto en mi pueblo como con Tremendamente Cordero y los parajes, y es otra el recibimiento de la gente. ¿Volvería a vivir a mi pueblo? Sí, amaría. Si tuviese un trabajo estable, amaría volver a mi pueblo porque es donde nací, donde me crié. Creo que sí. Sí, bueno, mi papá falleció y ahí fue cuando hice el clic, porque yo también creía que solo a él le debía explicaciones, ¿no? Siempre me pasó de que la gente me preguntaba, pero yo solamente sentía que le debía explicaciones a la persona que me crió y que me amó toda la vida, ¿no? Como, ni siquiera a mi hermano, porque nos criamos los tres solos. Nos criamos los dos con papá, ¿no? Pero yo o sea, siempre supe que le debía a él. Cuando él falleció, que él sabía y se despidió, sabiendo de que tenía una hija travesti, ya es como que me liberé también, ¿no? Como me liberé porque era lo que él nunca había querido, pero también desde ese lugar yo lo entendí porque era súper católico conservador, era una persona grande, donde nos criamos en un pueblo donde también a él le venían, ¿no? Las risas, las burlas y le caía todo. Desde ese lugar lo súper entendí. Y era un tipo, más allá de que nos amaba con toda su alma y nos brindaba el amor del mundo y la protección, era un tipo brusco. Cuando era muy recto, cuando no le gustaba algo, bueno, corregía, pero nada, ni así como se pudo, ¿no? Como cuando sentimos. Sí, bueno, él falleció y yo ahí es como, bueno, es mi momento de irme. Y también igual llegaban como rumores en ese momento al pueblo como Neuquén hay más como liberación, ¿viste? En Neuquén es como hay movimientos, hay organizaciones. En Neuquén es como era Neuquén, el boom para la liberación, ¿no? Neuquén o Buenos Aires. Y yo como era súper joven, dije, bueno, me animaba a llegar hasta Neuquén. Y ahí empecé como mi liberación, ¿no? Y pude como profundizar otras cosas como el tema de la hormonización, que en mi pueblo no tenía acceso a la salud, porque también la ley de identidad de género marcó un antes y un después en mi vida.
no podía ir al sistema de salud porque me nombraban con mi nombre asignado al nacer. Entonces me daba mucha vergüenza, prefería morirme de dolor o lo que fuese, pero no ir al sistema de salud porque no nos integraban. Cuando llegué a Neuquén, llegué a los 23 años y me encontré con un empleo de un negocio, de un kiosquito de 24 horas y donde empecé a trabajar. Y después me encontré con el mundo de la noche, del trabajo sexual, que fue lo que me fue dando de comer y la única salida que tenía, porque ya no tenía relación. Tenía relación con muy poca parte de mi familia, o sea, la contención estaba como puntual, pero no tenía otra contención, ¿no? Ahí empecé a generar como mi adultez, ¿no? Como, bueno, era esto y tenía que madurar de golpe y teníamos que crecer de golpe, porque era la única manera de poder sostener un alquiler, de poder sostener para comer, o sea, y bueno, y el trabajo sexual me dio todo eso, como el poder sobrevivir, ¿no? El sobrevivir me lo dio el trabajo sexual en ese momento. Después, como les fui contando, llegué porque tenía una angustia enorme a través de Mónica Astorga, que es una carmelita descalza, que milita por las personas travesti trans y por el colectivo de la diversidad. Y ella me abrazó y me impulsó para que pueda empezar la universidad, para que puedas tener un trabajo formal. Y bueno, después fui estando en la casita Refugia, que es allí donde me quedé un tiempo después del trabajo de la clínica Pasteur. Y bueno, después otra vez el trabajo hasta el Ministerio de Salud. Estuve en el Ministerio de Salud y actualmente, soy directora provincial de Políticas de la Diversidad Sexual. Estás escuchando 1% Podcast. ¿Querés verlo? Encontrá la serie audiovisual en el canal de YouTube de Minga. Mira, en 2012 salió la ley de identidad de género. También pensaba, porque veníamos del 2010 también de la inauguración de los cónsules. En 2010 fue como, matrimonio igualitario y empezaron a inaugurarse algunos consultorios, inclusive, ¿no? Ahí ahí fue cuando me empecé un poco a organizar con los compañeros y después dijimos, ya tenemos esto, tenemos la ley de identidad de género y ahí es donde era el momento de el cupo laboral. Y nos organizamos fuerte. En 2010 fue la primera presentación, 2012 la otra presentación y en 2017 fue la más potente, que fue como súper organizada, que ahí fue donde fue como el cambio, el clic de la organización con los compañeros, ¿no? Fue hermoso porque además, y es hermoso organizarse y militar porque además te da otras herramientas. Y siempre digo que la importancia de militar porque estamos dejando un camino para las infancias, ¿no? Que es súper importante. Tengo un recorrido bastante amplio en el territorio. Soy más de lo social. Amo lo social porque me interpela, porque lo viví y no soporto ver a compañeras y compañeros en situación de calle. No sé, por ejemplo, te cuento, el año pasado tuve 20 compañeras viviendo en casa que pasaron durante el año en situación de calle, donde obviamente quedaron en casa y compartimos y las hice parte, donde después de eso también acompaño el proceso, no tan solo es una ayuda social, sino el proceso de que puedan salir adelante y acompañarlas también desde el lado psicológico y de contención, porque como yo lo necesité, ellas también lo necesitan y ellas. Así que siempre trato de hacer como ese trabajo social y mucho en los comedores, trabajamos mucho con las familias diversas y acompañando un poco eso, ¿no? Sí, o sea, mi deseo es en concreto que podamos, en primer lugar, que terminemos de ser ciudadanas de primera, que es lo que siempre digo, que nos tratan de ciudadanos de segunda
y no somos ciudadanas de segunda, somos ciudadanas de primera, que podamos tener acceso a todo como cualquier persona, que los compañeros que piden el cupo laboral, que se cumpla, que podamos todos tener trabajo, porque yo actualmente hablo de un lugar de privilegio, de poder ser hoy actualmente directora de las políticas de la diversidad de la provincia, pero también estuve del otro lado y estoy también acompañando. Por eso, no sé si es un sueño, pero sí sueño con que las políticas públicas sean las correctas para la diversidad y que podamos ser ciudadanos de primera, ¿no? Como lo venía diciendo. Generalmente, las personas travesti trans, la mayoría, un gran porcentaje, tenemos que emigrar porque la verdad que el pueblo se nos hace muy pesado por nuestras vidas, ¿no? Como yo recibía de todo tipo de discriminación y fue una forma de escapar. No podía hacer mi vida en el pueblo, donde había calles por las que no podía caminar porque estaba amenazada. Y donde no podía formar mi vida, ¿no? No podía ni siquiera terminar los estudios porque era discriminada, que los terminé mucho después, pero bueno, los terminé. Y allí fue cuando tuve que emigrar a Neuquén, ¿no? Y en Neuquén es como que encontré otra libertad, porque me encontré con otras compañeras que ya venían como con una lucha colectiva, y donde también aprendí a militar, a luchar, a empoderarme, y fue allí donde fui consiguiendo el trabajo. Mi primer trabajo, como lo decía, fue un kiosquito, pero también fue el trabajo sexual, que fue lo que me dio de comer todo ese tiempo y lo que me permitió poder sostenerme en ese tiempo, ¿no? Hasta que me fui empoderando y pude ir accediendo a otros tipos de empleo. Pero bueno, fue bastante difícil poder salir de un pueblo donde era totalmente discriminada. Y la casa refugio es mágica, es como una caja de sorpresa. Es un lugar hermoso donde compartimos con muchas compañeras, ¿no? Algunas en situación de vulnerabilidad extrema, otras por un buen pasar, pero bueno, todas estamos en la misma. Todas vamos para un lugar donde nos encontramos con talleres dictados por las mismas compañeras y también donde encontramos un comedor, donde encontramos una contención, donde nosotras mismas somos familia porque nos amadrinamos, nos acompañamos. Y eso, ahí fue donde encontré un lugar de amor, ¿no? Allí encontré mi contención, por eso estuve muchos años ahí. En lo personal, siento como que no entendí nunca por qué necesitamos un cupo, pero a la vez es necesario, ¿no? Como, sí sé que está la ley, pero sé que falta un montón y sé que los distintos organismos, algunos organismos son reacios, el sector privado es muy reacio a la diversidad, al cupo, pero creo que tenemos que trabajarlo eso, ¿no? Como podemos tener 1000 leyes, pero se tienen que cumplir y la verdad que cuesta mucho que se cumpla. Por eso estamos trabajando para eso también, para que se cumpla y tenemos que estar en todos los lugares para hacerlos cumplir, ¿no? 1% Podcast. Amira, ¿el trabajo dignifica? Es muy difícil encontrar un trabajo digno, pero sí pongo en la misma vara todos los trabajos. O sea, yo he sido desde trabajadora sexual hasta directora de la provincia. Y para mí todos los trabajos son iguales. Todos los trabajos me dieron lo mismo, ¿no? Pero no puedo hablar de dignidad porque no encuentro la dignidad en los trabajos. Creo que para hablar de dignidad tenemos que tener absolutamente todas las comodidades y creo que siempre nos falta algo, entonces como no puedo hablar de dignidad, ¿no? Como, si hablamos de trabajo sexual, a mí me dio muchísimo el trabajo sexual. Y también me mató el hambre cuando la verdad que estaba muy mal, o sea, estaba en situación prácticamente de calle. No puedo hablar, yo
todo lo pongo en la misma vara porque también es distinto ser, que he pasado por todas mis etapas del trabajo sexual, es distinto ser trabajadora sexual en la calle, que lo pasé, a ser trabajadora sexual en mi domicilio, ¿no? Son totalmente diferentes. Y es otra seguridad, es otra tranquilidad. O sea, mi deseo más grande desde este espacio donde lo conformo y en mi vida en general es que todas las personas podamos tener el trabajo, que el trabajo acompaña en todos los procesos y resuelve un montón de cosas, que cualquier ciudadano o ciudadana necesita el trabajo. Y además nos da otro empoderamiento desde ese lugar, ¿no? Como tenemos casos de algunas compañeras que no pueden acceder a la jubilación siendo adultos mayores y es por esto, ¿no? Por no haber nunca podido acceder a un empleo formal, porque sabemos que el trabajo sexual nos da, pero también no podemos acceder a los aportes, como no está registrado, no se puede acceder al aporte, entonces también nos complica, ¿no? O sea, nosotras toda la vida hicimos eso, o sea, y sacarnos de eso a las compañeras adultas mayores en estos momentos, como también genera eso, ¿no? Como no poder llegar a jubilarse, habiendo sido trabajadora toda su vida, ¿no? Y mi deseo es poder llegar a toda la población de la diversidad, poder tanto visibilizar como generar que no sigan sucediendo las discriminaciones que hemos recibido demanda de discriminación. Por eso vamos a comenzar con talleres de visibilización y sensibilización en los distintos organismos del Estado, que me parece fundamental, ¿no? O sea, no debería seguir pasando. Pero bueno, lamentablemente sucede y el deseo desde acá es terminar con la discriminación, con la vulnerabilidad del colectivo, de las personas de la diversidad, y para eso vamos a estar trabajando. Pero mi deseo es ese, terminar con todo esto y un deseo grande que creo que va a terminar con todo esto es el trabajo. El trabajo que nos resuelve todo, ¿no? Que nos resuelve poder acceder a una obra social, que nos resuelve poder acceder a comprar un terrenito, una vivienda, y que nos resuelve poder empoderarnos y poder estar bien, ¿no? 1% es un proyecto de Cooperativa Minga, con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.